Buenas noches a todas y a todos los que están aquí. Y el día de hoy tenemos un webinar que yo creo que va a tocar nuestros corazones fuertemente. Y el webinar se llama El Camino del Duelo. Este webinar nos lo va a ofrecer Marta María Ahumada y ella es de Colombia, como bien lo vemos aquí en la pantalla. Es licenciada en Lenguas Modernas. Es docente por 30 años ya, una larga experiencia que tiene y con muchísima riqueza. Y es una mujer con una vocación de maestra por y para siempre. Madre de 2 hijos y abuela de 2 nietos. Con una vivencia de duelos difíciles, especialmente porque ella ya nos contará, perdió a su hija hace 3 años y que nos comparte que creyó en un primer momento que no lo iba a poder superar. Yo creo que muchas tenemos esa experiencia de que creemos que esa dolorosa experiencia no va a poder salir adelante, pero con la gracia de Dios y con las experiencias de búsquedas uno sale a flote. Sin embargo, ella nos cuenta, la búsqueda la ayudó a encontrar en grupos de apoyos y desde ahí a conectarse con estudios de tanatología y algunas certificaciones como lo fueron las 15 tareas del duelo, la comunicación efectiva en el duelo por suicidio también, la arteterapia en el manejo del duelo y la gestión de emociones y otros talleres de autoconocimiento y crecimiento espiritual fueron quienes la apoyaron en este proceso de salir adelante. Todo este estudio, que además llegó a su vida por sorpresa y como consecuencia del dolor, unido a los duelos que ha vivido, le han permitido rediseñar su vida encontrándole un nuevo sentido. El conectarse con el dolor ha sido un impulsor para el crecimiento personal y para encontrar una nueva misión en la vida, como es la de llevar una voz de consuelo a aquellos que viven experiencias de pérdidas de seres amados, que creen que la vida ya no tiene sentido, y sembrar en ellos semillas de esperanza que permitan vivir el duelo con un sentido de trascendencia. Pues le damos la bienvenida a Marta para que ella nos hable pues de esta experiencia que ha marcado su vida y le ha transformado el corazón. Pues te dejamos, Marta, con este hermoso público que hoy nos acompaña. Tienes tu micrófono apagado, Marta. Marta, tienes tu micrófono apagado. Marta, no son los audios, sino que el micrófono lo tienes inactivo. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que no es fácil de manejar, no les gusta a las personas, es un tema que se le tiene miedo porque además se cree que si se habla de la muerte, se llama la muerte. Entonces, hoy les vengo a decir que eso no es así. Tengo una experiencia en la que de pronto la muerte se volvió tan amiga mía que hoy la quiero mucho. Y por eso me atrevo ya a hablar de muerte y de duelo aquí. Bueno, quisiera antes de comenzar a compartir me levantaran la mano personas que de pronto pueden estar en duelo en este momento. Ahí en las reacciones, que me pusieran la manito arriba si es que están en duelo, para mirar acá a ver si hay personas en duelo. Ujú, perfecto. Bueno, no es que sean muchas, pero hay personas en duelo. Con el mayor respeto voy a tratar de llegarles a ustedes con una palabra de esperanza y de consuelo. Ahora también quisiera saber, ya para todos, que escriban en 2 palabritas o en una palabra o 2 palabras,
¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo la palabra muerte? Vacío, despedida, dolor, regreso, dolor, cambio, más allá, pérdida, sufrimiento, dejar de vivir, vida nueva, ausencia física, pérdida, más allá, dolor, cambio, vacío, encuentro, tránsito. Bueno, en general el dolor está presente porque realmente nos duele porque amamos. Esa, ay, esa es, esa es la gran realidad. Si nos duele es porque amamos. Bueno, voy a empezar entonces a compartir. Entonces, hoy les vengo a hablar del camino del duelo. Eh, para poderles hablar de este camino, miren, el camino del duelo es tan difícil de transitar como uno quiera. Ay, ya a ver si logro acomodarme bien estos micrófonos, estos audífonos. Bueno, es tan difícil de transitar como uno quiera. Todo va en uno. El camino del duelo no se vive hacia afuera, se vive hacia adentro. Es un camino que de pronto muchas personas creen que hacia afuera pueden tratar de manejarlo y se vive hacia adentro. Quiero comenzar esta presentación con una frase de un escritor uruguayo, tal vez muy querido para muchos de ustedes, para mí muy querido, que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Yo, no sé ustedes qué piensen, pero yo estoy de acuerdo con el pajarito, porque realmente cuando nosotros nos morimos, no sé qué pase con nuestros átomos, la materia se transforma, ¿verdad? Es posible que si nos creman, los átomos queden ahí en esas cenizas, y si nos entierran, estén allá en la tierra, no sé cómo será eso, pero lo que sí es cierto es que nosotros dejamos muchísimas historias y estas historias son las que recordamos, estas historias son las que nos hacen de alguna manera inmortales por el tiempo que se recuerden, ¿verdad? Por eso yo creo que nosotros también debemos vivir de una manera que podamos dejar un legado muy especial de historias, donde nos recuerden con alegría, nos recuerden con amor, inspiremos con ellas muchos cambios positivos en la vida de los demás. Bueno, y entonces como somos, pues como las historias son las que forman parte de tantos recuerdos, hoy les tengo unas cuantas historias para contarles, y algunas ficticias, otras reales, pero desde luego todas inspiradoras. Esta primera historia tiene que ver con el cuento de Juanito. Juanito es un niño que vive en un pueblo de la costa, en cualquier parte del mundo, y recibe la noticia de que su mamá está muy grave, que se va a morir, y la mamá está realmente en cama, ya no puede pararse, sale corriendo para la playa porque él sabe que la muerte siempre viene caminando por la playa y llega, él piensa que si coge a la muerte antes de que llegue a su casa, seguramente la muerte no se lleva a su mamá. Efectivamente la ve venir y cuando ella llega preguntando por la mamá, él le dice: ¿y tú quién eres? ¿Por qué me preguntas por ella? ¿Quién eres? Y le dice la muerte: pues soy la muerte. Y le dice el niño: ay, si eres la muerte me lo tienes que demostrar. Y le dice: ¿cómo te lo demuestro? Hazte tan chiquitica, que quepas dentro de una cajita de fósforos. Le dijo ella: ¿de verdad? Eso, así de sencillo. Dijo: sí. Entonces, la muerte ingenuamente se volvió chiquita, chiquita, y el niño la cogió inmediatamente, la metió en una caja de fósforos y forró la caja de fósforos en cinta de tal manera que la muerte no se le saliera. Y pues había salido adelante con su proeza y se fue para la casa contento porque sabía que su mamá ya no se moría. Efectivamente llegó, la mamá estaba de pie
pero con los dolores. Sin embargo, pues estaba parada y le dijo, mi amor, hoy me siento un poquito mejor, aunque el dolor me sigue, pero tengo mucha hambre. Juanito le dice, mami, no te preocupes, ya te traigo comida. Sale Juanito corriendo a la calle y encuentra que el pueblo se está como enloqueciendo y empieza a mirar que en el hospital hay una fila enorme de gente y pregunta al médico, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y el médico le dice, es que los enfermos que están acá ni se sanan ni se mueren y ya no hay cama y mire toda la gente que está aquí. Y Juanito se queda pensando, pero sin embargo dice, yo tengo que conseguirle la comida a mi mamá. Sigue caminando y dice, voy a pescar. Y se fue a pescar y resulta que los pescaditos no se dejaban coger. Luego fue a tratar de coger una manzana de un árbol y la manzana tampoco se pudo arrancar. Luego fue a tratar de arrancar verduras de la tierra y tampoco las podía arrancar, se quedaban ancladas a la tierra. Y él angustiado se fue donde el carnicero y el carnicero le dijo, niño, no te puedo vender carne porque los cuchillos se nos doblan cuando vamos a matar un animal. Y fuera de eso, cuando sale de la carnicería, que ya era supuestamente de noche, ve que el día no se acaba y que la gente estaba malhumorada porque no sabían a qué hora se iban a descansar y fuera de eso tenían hambre. Se fue para su casa y su mamá le dice, mi amor, veo que hay un caos en el pueblo. Y le dice Juanito, ¿por qué, mami? Dice, la gente está desesperada. Y yo creo que tú tienes algo que ver con esto. Y le dice, ¿yo? ¿Por qué? Dice, porque cuando tú te enteraste que yo estaba tan enferma, saliste corriendo muy angustiado y luego llegaste muy contento. No, mamá, dijo, a ver, Juanito. Y entonces él le confiesa que efectivamente en la cajita de fósforos tiene amarrada la muerte y que la muerte no va a salir de ahí porque no va a permitir que su mamá muera. Y le dice ella, ¿y por qué haces esto, Juanito? Mami, ¿por qué te amo? Y yo no quiero que tú me dejes, yo no quiero que tú te vayas. Y le dice ella, pero ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo estoy enferma, mi cuerpo está cansado, ya no doy más. Nuestro amor no lo podemos dar como debe ser, mi amor. Entonces, déjame que me vaya para que pueda renacer en ti ese amor tan grande que yo te tengo que dar. Mira, las matas, las hierbas no se pueden arrancar. Te das cuenta que las verduras no se pueden arrancar y si no se arrancan no van a salir verduras nuevas. Las manzanas, las naranjas, las frutas tampoco se pueden agarrar y es porque no quieren despegarse del árbol. Entonces hay que poderlas arrancar para que puedan salir frutos nuevos. Los enfermos que se tienen que sanar se deben sanar, pero los que tienen que morir están como yo, cansados. Y mira a la gente desesperada porque el día tampoco muere. Entonces le dijo Juanito, pero es que yo no quiero que tú te vayas. Y le dice ella, mi amor, ¿tú no te das cuenta que la muerte renueva la vida? La muerte es renovadora de vida. Tienes que permitir que yo me vaya. Juanito entiende lo que su mamá le dice y con gran dolor se despide de ella, se fue para la playa, abrió la cajita de fósforos, salió la muerte y se sacudió, se fue por la mamá y finalmente se llevó a la mamá. Juanito lloró, pero de pronto sintió en su corazón un calor muy especial y era el amor de su mamá que ahora se alojaba en su corazón. Como se dice al final de los cuentos colorín colorado, este cuento se ha terminado, pero la gran lección que nos deja este cuento es que la muerte es renovadora de vida. Y como yo les decía, hay unas historias ficticias y otras muy reales, y con el respeto de ustedes, tengo que contarles mi historia de duelos porque yo estoy aquí por esa razón y es necesario que la sepan. Además, porque yo veo algo muy importante y es que reconocer los duelos que uno ha vivido es muy sanador, porque además uno se da cuenta de todo el aprendizaje que le ha dejado a uno cada duelo. Bueno, les decía, Ren, que yo tenía como profesión el ser licenciada en lenguas modernas. Esa fue mi profesión, la que me dio para vivir. Pero desde muy pequeñita mi vocación era de ser maestra. Por lo tanto, cuando yo pude combinar las dos cosas fue maravilloso. Amé ser maestra, amé mi profesión porque realmente eran las dos cosas que se conjugaban, profesión y vocación. Yo creía que ahí estaba mi misión
Y la verdad, decía mi misión como mamá, mi misión como maestra, y el camino de la misión me lo presentó Dios hace 3 años. Ahora viene la historia de mis duelos. Miren, yo creo que Dios a mí me preparó desde antes de nacer, porque cuando yo nací, en mi casa se vivía un duelo, ya desde hacía mucho tiempo, 18 años antes de nacer yo más o menos. Mi hermana, una hermanita que nunca conocí ni conocieron mis hermanos porque era la mayor, había muerto por un accidente casero. Mi mamá siempre nos contó esa historia, no era que la repitiera todos los días ni mucho menos, pero todos conocimos la historia y de alguna manera todos nosotros crecimos con ese duelo de esa hermana mayor ausente. Luego murieron tíos, murieron primos muy cercanos que más que primos eran hermanos, murió mi papá por enfermedad, otro hermano mayor también murió por enfermedad. Tuve muertes de bebés cuando yo estaba en embarazo. Además, a mi hija le detectaron una enfermedad a los 6 meses de nacida, que ese es otro duelo, ese fue muy fuerte, una enfermedad rara que no se sabía qué iba a pasar con ella, qué evolución iba a tener su enfermedad más adelante. Mi matrimonio pues tampoco funcionó muy bien, fue otro duelo. Una sobrina mía murió hace muy poco. Mi mamá murió hace 4 años y al año de mi mamá, que ese duelo de mi mamá fue fuerte, pero lo acepté porque ella ya estaba muy viejita y muy cansada. Entonces casi que lo acepté en el mismo momento en que ella se fue. Pero el gran golpe lo recibí hace 3 años, cuando mi hija, por una convulsión de su enfermedad rara que le había diagnosticado el médico, se me fue de un momento para otro. En el día ella estuvo perfecta y por la noche le dio la convulsión y se fue. Con el agravante que yo venía viajando, yo no estaba al lado de ella. Imagínense la culpa después que a mí me quedó por eso, que lo fui trabajando y lo entendí después perfectamente. Pero claro, el golpe fue tan terrible que cuando estábamos en todo este ritual del duelo, yo les pedí a personas que sabía que me podían ayudar, que si me podían colaborar para poder manejar ese dolor que yo creía que me iba a volver loca. Y me decían que no tenían, psicólogas me decían, no tenemos las herramientas. Ahora entiendo por qué ellas me decían eso, porque no es fácil. Entonces, vino pandemia. Al mes de morir mi hija, vino la pandemia. Y mi hijo me había pedido que me fuera a quedar con él, pero yo no quise, porque yo necesitaba esa soledad para llorar, para expresar todo lo que yo sentía y me daba afán delante de mis nietos hacer eso. Entonces preferí quedarme sola en mi casa, pero entonces sentía tantas cosas que yo no sabía hasta qué punto eran normales y me metí en Google a buscar qué tan normal era lo que yo estaba sintiendo y encontré links de grupos de apoyo, porque como era pandemia y nadie podía salir, aquí se formó un grupo de apoyo para personas que estaban perdiendo familiares en pandemia. Entré y fue tan sanador escuchar otras historias de dolor porque me sentí de alguna manera como acompañada en ese dolor, como que yo no estaba sola y como que lo que yo sentía también lo estaban sintiendo otras personas. Y en uno de esos grupos de apoyo me ofrecieron una certificación de las 15 tareas del duelo para acompañar a otras personas. Yo me lo hice por autoterapia. Hice esa certificación para trabajarme a mí misma ese duelo. Y la verdad que me ayudó tanto y como la invitación era para acompañar, como que empecé a sentir como que yo podía de pronto acompañar, pues tenía esa vocación de maestra, todo lo que yo había vivido como maestra, que de pronto yo dije, a lo mejor en algún momento puedo acompañar. Luego hice las otras certificaciones de las que Re les habló al comienzo, de comunicación efectiva, de duelo por suicidio, etcétera, etcétera. Y encontré la gran misión que Dios tenía para mí, y era poder dar una voz de esperanza, una voz de consuelo a las personas que estaban en duelo. Y no sé cómo agradecerle a Dios todo este camino de dolor, porque hoy me siento muy contenta de poder hacer esta misión, de poderles encontrar ese sentido a mi vida. Bueno, eso era lo que les quería contar y voy a hacer en este webinar, voy a hacer unos pares por si alguien quiere preguntarme algo de lo que acabo de contar
o de la historia del niño o de lo que sea, si en este momento alguien tiene alguna pregunta y vamos a hacer un pare de unos 3 minuticos para poder responder preguntas. Si no las hay, pues sigo. Eh, Ana Hurtado me pregunta acá, ¿cómo sabes que ya sanaste? A ver, no es que haya sanado totalmente porque hay dolor todavía. Yo les cuento que yo todavía lloro, pero ¿cómo sé que ya sané? Porque puedo hablar de duelo, porque puedo hablar del dolor tan fuerte y no estoy llorando acá, no estoy, ya puedo hablar, puedo contar. Y es para mí una historia inspiradora. Ya más adelante les voy a contar por qué hoy mi hija es mi maestra espiritual. Es una de mis maestras grandes espirituales. Por eso sé que ya sané. Bueno, no totalmente, pero sí voy en ese proceso. Bueno, no sé, creo que no hay más preguntas por ahora, entonces voy a continuar. Bueno, vamos a Marta, comenzar. Marta, hay una pregunta que dice, ante la culpa que te generó el no estar, ¿qué fue lo que más te ayudó? Como no estaba, yo sentí que si yo hubiera estado, mi hija no se hubiera ido. ¿Qué fue lo que más me ayudó a reconocer con el tiempo? Porque esto me duró un buen tiempo, con el tiempo, que eso era una soberbia mía frente a una voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos un día y una hora para partir. Eso lo tengo yo claro, no sé ustedes, yo lo tengo claro. Y yo decía, ¿cómo soy tan soberbia de decir, es que yo llego y le digo, Dios, tú no te la llevas, aquí estoy yo, tú no te la llevas? Fue un camino largo hasta reconocer eso. Eso es un trabajo de pronto un poquito de ego, ¿no? Y no sé, recién. Solo hay un comentario que dice, me recordaste la culpa cuando murió mamá. Hubo un error médico y sentí que si yo hubiera estado ahí, la habría evitado. Es uno de los sentimientos que siempre aparece porque creemos que nosotros podemos evitar algo que es inevitable, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita voy a hablarles otro poquito de la culpa. ¿Ya? No hay más, no hay más preguntas, Rebeca. Bueno, entonces me voy con la definición de qué es el duelo. Cuando yo busco en un diccionario lo que significa el duelo, encuentro estas dos, más o menos estas dos definiciones. Una es que el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Y estoy hablando de cualquier pérdida, ¿no? Generalmente cuando se pierde un matrimonio, se pierde una casa, hay pérdidas económicas, etcétera. Hay duelo. Pero yo aquí voy a referirme más que todo a los duelos por pérdida de seres amados. El duelo, y no es solamente un proceso psicológico, es un proceso que toca todas las dimensiones del ser humano, psicológica, biológica, física, cognitiva, espiritual y social también. Y la otra definición es que es el combate entre dos personas que se han desafiado o retado previamente. Yo también estoy de acuerdo con esto, porque realmente es un combate, ahora lo entiendo así más que todo, como un combate entre dos personas, no, entre dos sentimientos supremamente maravillosos, dos sentimientos que nos enseñan muchísimo, que es uno es el dolor y el otro es el amor. Es un combate entre estos dos sentimientos donde la idea es que el amor haga rendir al dolor, haga rendir, y esto se los voy a explicar por qué haga rendir. El duelo es posible, el dolor es posible que siga, pero que el amor sea el que gane en este duelo. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, no sé si están viendo bien la pantalla, tal vez sí. Sí, Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza americana
que fue pionera en identificar etapas en un proceso de duelo. Ella trabajó en Estados Unidos especialmente en hospitales donde había enfermos ya en etapa terminal y empezó a identificar esas etapas tanto de estos enfermos como de los familiares de ellos y luego comprobó que estas etapas también estaban presentes en los duelos ya cuando la persona había fallecido. No son etapas sucesivas. No quiere decir que primero está esta, luego la otra y al final aceptamos, no. Son etapas que van y vienen, pero se presentan. Por ejemplo, negación sí realmente es la primera, la primera emoción que uno tiene es la sorpresa y el miedo, y es negar que eso sea posible. Si me dicen, tienes cáncer, no puede ser posible. O mira que me dijeron que yo tenía cáncer, inmediatamente los familiares buscan una segunda opción. Esto no puede ser posible. Y si me llaman y me dicen, fulanito murió, no es posible. ¿Cómo así que murió? Entonces la negación está generalmente presente en un primer momento de duelo. También hay ira. Yo les cuento que como yo recibí la noticia en un aeropuerto, en el aeropuerto de Panamá, lo primero que sentí fue ira y yo no sabía qué hacer y me metí en un baño a tratar de pegarle a las puertas del baño, pero yo no podía expresar la rabia que tenía porque a mí me habían enseñado que no podía hacer escándalos, que tenía que controlar mis emociones, etcétera. Finalmente logré sacarme esta ira el año pasado en un campo donde me fui a gritar porque la sentía aquí, atorada estaba yo. Pero la ira es uno de los sentimientos de las emociones que se sienten al comienzo del duelo. Y se manifiesta con cólera, con indignación, con resentimiento. También está la negociación, como hay una incertidumbre, entonces, por ejemplo, si el duelo se da antes de que la persona muera, la negociación es, Dios mío, si tú me la sanas, yo te prometo que yo dejo de fumar. Si tú me la sanas, yo no vuelvo a comer dulce. Si tú me la sanas, entonces son negociaciones generalmente con Dios o a veces con los médicos, doctor, si usted me la sana, yo prometo darle a la fundación que usted tiene a su cargo tanta plata. Entonces es como esa negociación, siempre buscando no como hacerle el quite a la muerte. Pero cuando ya da la muerte, cuando ya hay muerte, también hay negociación. Y esta negociación es con ese dolor tan grande que tenemos y ya le decimos a Dios, Señor, o me quitas este dolor, o me bajas la intensidad de este dolor, o yo me vuelvo loca. Entonces, esta es la negociación que hay ya después cuando la persona ha muerto. Y la depresión, que no es esa depresión de la que hablaba Freud, como una melancolía que lo lleva a uno donde el psiquiatra no, pero sí es una tristeza profunda. Es una tristeza que uno no sabe cómo manifestarla y el llanto es la mejor manera de manifestarla. A veces ni el llanto. Hay personas que se quedan calladas, no quieren hablar. Hay una frustración por no haber podido hacer algo para que no se muriera la persona. Y aquí también viene la culpa. Entre la depresión y la ira se mueve la culpa. Y la culpa es una de las emociones que más retrasa el proceso de duelo, porque la culpa también se aloja aquí. Está en unos pensamientos locos de que yo tengo la culpa por no haber llegado, por no haber hecho, miren, cuando estábamos en pandemia, hubo gente que decía, por haber llevado a mi mamá a la clínica, por eso fue que se murió. Y el otro decía, por no haberla llevado a la clínica fue que se murió. ¿Quién tenía la razón? No sabemos. Era que era el momento, era que les tocaba. Entonces la culpa siempre va a estar presente y siempre vamos a encontrar, como aquí en la mente, una cantidad de pensamientos que nos hacen creer que hubiéramos podido evitar esa muerte. Y finalmente ya sí, la última sería la aceptación, cuando ya logramos tener confianza, estar más tranquilos y decir, ya listo, acepto este duelo. Estas son las etapas según Elizabeth Kubler-Ross, pero luego vamos a ver otras ya fases y tareas que otros psiquiatras, psicólogos, neurólogos han formulado. Los duelos tienen unas manifestaciones generales y todas estas manifestaciones son sanas. A veces creemos que no
y decimos, ¿y por qué no visitas un psicólogo, un médico? No, no, esto es normal, todo lo que ella acá es normal. El tsunami de emociones. Hoy estoy con rabia por la mañana, por la tarde ya no tengo ira, pero estoy triste, por la noche me estoy riendo, mañana tengo miedo, etcétera, pero es así. Se llama montaña rusa y a esto muchas personas también las llaman las emociones de la noche oscura del alma, haciendo alusión a lo que San Juan de la Cruz dice como ese momento de tristeza y de angustia en un momento determinado, ¿no? La opresión en el pecho y la garganta, se siente que no se puede hablar, que no se puede llorar, y es normal, es normal. Entonces, para eso la agüita aromática, los tecitos, etcétera, pero es normal esa opresión en el pecho y la garganta. Dificultades para dormir, el cambio en el apetito, trastornos de memoria. De verdad, yo tenía cita con el médico hoy, a mí se me olvidó, y bueno, esas cosas son normales. Hay personas que se aíslan, otras se vuelven muy impacientes, no quieren nada, escuchan ruidos y se ponen de mal genio, otras se vuelven hiperactivas y vuelven a sacar todos los libros de una biblioteca y vuelven a ponerlos y vuelven a sacarlos. Necesitan estar haciendo algo porque la ira muchas veces se manifiesta con hiperactividad y otras se quedan sentadas en un sillón y solo miran un punto fijo, la inmovilidad. Todo esto es normal. Sensaciones de presencia, dicen los neurólogos, que nosotros en la piel tenemos unas células que cambian cada 28 días y que la piel pues guarda memoria. Entonces a veces, uy, sentí que me tocaba, sentí que me besaba, sentí que me abrazaba. Son muchas veces como esa memoria de la piel que hace que nosotros sintamos esto, ¿no? Son sensaciones más comunes en el primer mes. Necesidad de respuestas a los porqués. Pero ¿por qué se fue? ¿Pero por qué yo no llegué a tiempo? ¿Pero por qué? Siempre el por qué y la culpa está aquí. Algunas personas dicen, yo te pedí que me la sanaras, como tú no me hiciste caso, no creo en ti, le dicen a Dios. Otras dicen, a mí me pasó personalmente y me voy a poner aquí como referencia en varios momentos, yo tuve una desilusión muy grande porque sentí que Dios me había abandonado. Sentí que yo le había pedido a él que me cuidara a mi hija y no me la cuidó. Entonces me sentí abandonada y no querida por Dios, pero a Dios gracias, ya tuvimos nuestra conversación y ya sané esa parte. Y hay otras personas que intensifican su espiritualidad y que no quieren estar sino rezando, porque es la única manera que tienen para poder como manejar ese dolor. Deseos de morir para estar con el ser querido es muy normal. Yo quisiera irme, yo quisiera morirme, Señor, llévame. Ahora, si por ejemplo es un duelo por suicidio, esta parte hay que ponerle más atención, porque en duelos por suicidio dicen que una de las poblaciones de más en riesgo son justamente los dolientes por suicidio, porque están en un estado de dolor muy fuerte. Bueno, pero en general es normal deseos de morir. Y búsqueda en símbolos de la naturaleza, y en este sentido están las leyendas, por ejemplo, la leyenda del colibrí guaraní, es una leyenda guaraní donde dice que el colibrí trae desde lejos mensajes de las personas que están en el más allá. Entonces las personas dicen, ay, un pajarito me visitó esta mañana y era como la energía de mi esposo que había llegado, la sentí así como si fuera mi esposo que me mandaba un saludo con ese pajarito. El hecho es no creer que son reencarnaciones, ni mucho menos así, ¿no? Reencarnó en mariposa, en pájaro, no es eso. Pero sí es creer que de pronto con esa energía me mandaron un saludo. No es malo creer en esto, no es malo si da paz. Ahora, si de esto hacemos una obsesión, sí es malo. Entonces, todas estas manifestaciones, desde que se presenten en una medida normal, no tienen importancia, ¿sí? Tipos de duelo. Entonces, es normal sentir todo esto, pero si ya se intensifica y dura mucho tiempo cualquiera de estas manifestaciones, el duelo se puede complicar. Y ahí es cuando ya hay que ir donde algún especialista que nos ayude. Duelo anticipado es el duelo cuando me avisan que una persona tiene una enfermedad y que es grave y que seguramente no va a superarla. Duelo por muerte súbita fue el de mi hija, que murió de un momento para otro o por un accidente. El duelo por muerte súbita y accidental, lo más duro acá es que no pudo haber despedida. Y en el duelo anticipado sí hay la posibilidad de hacer un acompañamiento y de hacer una despedida.
eso tiene, digamos que de bueno, el duelo anticipado. El duelo por suicidio es terrible porque no solamente es el dolor que causa esta muerte, sino el señalamiento de la sociedad. Todavía la sociedad señala a los dolientes como si fueran culpables y los miran como de una manera extraña y bueno, y como existe tanto mito alrededor del suicidio, anteriormente, por ejemplo, la iglesia no permitía que se hicieran honras fúnebres por él cuando una persona se suicidaba, hoy ya no es así, pero de todas maneras, pues tiene como mucha tabú. Duelo perinatal, cuando el bebé muere apenas nace o a las pocas horas de nacido. Duelo gestacional, cuando se da en embarazo. Duelo infantil es un duelo subvalorado. Es un duelo que muchas veces creemos que los niños no sienten y los niños están viviendo su duelo. Con ellos hay que hablar, con ellos hay que responderle las preguntas como son, sin ir más allá, sin ir a detalles, responderle con lo que es y no más. Duelo ausente, cuando han secuestrado a alguien o se perdió a alguien y nunca aparece y se hace un duelo de esa persona, aunque no se sabe si murió o no murió. Duelo retardado son esos duelos que no presentan síntomas, sino por allá al mes, 2 meses, que de un momento para otro dice, uy, ¿por qué ahora empezó a llorar? ¿Por qué ahora empezó a manifestar que se sentía mal? Pero es normal, este duelo retardado, hay personas que al comienzo como que no logran sentir y luego al mes es cuando ya vienen todas las manifestaciones. Duelo enmascarado es un duelo que muchas veces se da en los jóvenes, especialmente. Llegan los amigos, por ejemplo, murió la mamá de un muchacho, llegan los amigos, el muchacho se ríe, el muchacho está bien con sus amigos, no demuestra nada, y así está, así permanece, pero resulta que con el tiempo empieza a tener problemas de drogadicción, de alcoholismo, conductas desadaptativas, y se llevan estas conductas a psicología y a otras partes y resulta que hay un duelo enmascarado. Hay que trabajar el duelo. Duelo congelado o encapsulado es ese duelo que muchas veces y especialmente los hombres sienten de no, los hombres no deben llorar, los hombres no deben manifestar y así se quedan y resulta que estos son duelos, el enmascarado, el congelado y el del que vamos a hablar, que se manifiestan después con enfermedades. Y el duelo invalidado es el duelo que la sociedad dice no, ¿por qué lloras por eso? Por ejemplo, porque se murió una mascota, es un duelo invalidado y duelo inhibido también, ¿no? La gente entonces dice, no puedo llorar, no puedo expresar que me duele. Pasa también, y esto es algo que, por ejemplo, el señor tiene un amante y la amante se murió y tiene que llegar a su casa y su hija está de cumpleaños y tiene que hacer cara de ponqué, aunque por dentro tiene un dolor muy fuerte. Esos son duelos inhibidos que se pueden presentar. Finalmente hay muchos mitos alrededor del duelo y mitos que muchas veces provocan en las personas expresiones que duelen, que duelen. Por ejemplo, bueno, dicen que el tiempo todo lo cura. No, el tiempo no cura nada. Hay personas que pueden durar 20 años y otras en 6 meses ya han podido salir. Todo depende de lo que yo haga, de decisiones que yo tome para salir del duelo. Imposible superar el dolor porque siempre lo voy a recordar. Hay personas que dicen, no me puedo reír, no, ¿cómo se te ocurre que yo vaya a ir a una reunión? Es que, ¿tú qué crees? ¿Que yo no lo recuerdo? Entonces es como si el único homenaje a la vida de la persona que ha fallecido es dándome látigo. Hay personas que dicen que no pueden superar ese dolor y más que dolor es sufrimiento. Ahora vamos a hablar también de esto. Ella no descansa porque lloras mucho, a uno le dicen mucho, mira, no llores tanto porque no está descansando tu ser querido. Él ya descansó, ella ya descansó. Yo soy la que está aquí con este dolor y tengo que llorar. No es malo llorar, hay que llorar porque hay que sacar el dolor tan fuerte que hay dentro. Déjalo ir, también le dicen a uno, déjalo ir, ya vamos a ver que no es dejarlo ir, es dejarlo llegar. Los hombres son más fuertes en un duelo mentiras. Se les ha enseñado a ellos que no deben llorar, que no deben manifestar, pero los hombres sufren también sus duelos y he visto hombres llorando amargamente por las pérdidas de su esposa o de su mamá. Muy fuerte para ellos. Elaborar el duelo no supone superar el dolor, sino acostumbrarse a él. Es mentira. Supone superar el dolor.
porque acostumbrarse a él no es vida. Y ya también todo esto lo vamos a ir viendo ahora en la siguiente parte. Bueno, llegamos otra vez a ver si hay alguna pregunta en este momento, alguien tiene algo que decir, algún comentario. Sí, Si Marta, hay quieren, una pregunta que salió hace rato que decía, ¿cómo abordas el tema de la muerte en clases? Esa es una. La otra dice, ¿es correcto llamar a otro tipo de pérdidas como duelos, divorcios, despidos, un hijo con discapacidad, etcétera? Otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo son normales estas manifestaciones generales? primero que todo, en clase, depende del tipo de muerte. Hace poquito, una persona tuvo que abordar un duelo por suicidio en la clase y pues ya es una cosa muy diferente. Ya ahí toca como hacer como una especie de encuentro con los padres de familia, con los niños, con los profesores, bueno, y hablarles sinceramente de lo que pasó sin llegar, por ejemplo, a detalles. ¿Sí? Pasó esto sin llegar a detalles. Cuando es una muerte diferente, es una muerte normal, una muerte por enfermedad, pues lo más importante es que el niño que ha vivido que está viviendo el duelo se sienta acompañado por sus compañeros y por el colegio. Que el colegio tenga como ciertas mm, no sé, como acciones que puedan ayudarle al niño para que, a ver, no puedo hacer esta evaluación, pues que el colegio entienda, no puedes hacer esta evaluación. Listo, vamos a hacértela después, no te preocupes por eso, pero que no vaya a sentir él que además del dolor tan grande que tengo, pues el otro peso que me toca cubrir con mis clases, con mis responsabilidades, es sentir el acompañamiento del colegio, es sentir que el colegio está presente, es sentir que sus compañeros están ahí. Dicen que una dicen, no, yo también lo he vivido, que algo tan bonito para uno es sentir que hay representación del colegio en los momentos, por ejemplo, en el entierro, en las velaciones, es muy bonito. Y con los demás compañeros, hablar normalmente. Esto pasó así, murió fulanito, murió fulanita, y bueno, es tocar el tema sin ir, como les decía anteriormente, sin ir a detalles, pero tocar el tema, murió y hay que acompañar. Y luego, ahorita vamos a ver todos los niveles que se deben trabajar en un duelo y estos niveles pueden ayudar para el trabajo del duelo en clase. Lo otro, sí es, sí se les llama duelos a otras pérdidas. Y si vamos a mirar, tienen unas manifestaciones parecidas a las que vimos por el duelo. Por ejemplo, en estas etapas de las que habla Elizabeth Kubler-Ross, se va a separar el señor y le dice, mira, no quiero seguir más contigo. Y ella entonces inmediatamente no puede ser posible, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no buscamos una ayuda? ¿Por qué no vamos a una terapia? Entonces hay como una negación también ahí, ¿no? Luego también hay ira, pero es que claro, es que tú tienes otra, es que tú tienes esto, es que tú tienes tal cosa. Entonces también se presenta la ira, también se puede presentar la depresión obligatoriamente, la tristeza profunda, la negociación también se puede presentar hasta que llega la etapa de la aceptación. Entonces, sí es válido llamar duelos a otro tipo de pérdidas, cuando hay una pérdida económica también. Y luego se pueden trabajar desde estos niveles que vamos a ver ahora. Se pueden trabajar esos duelos también, solo que yo me voy a enfocar en el trabajo desde la pérdida de un ser querido. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Sí. ¿Por cuánto tiempo son normales estas manifestaciones generales? Depende de cada persona. Hay personas que se quedan en el sufrimiento y lo vamos a ver ahora. Se quedan en el sufrimiento y no quieren salir de ahí. Y se vuelven duelos a veces complicados, duelos crónicos, duelos que duran eternidades. Personas, yo conocí una señora que se le murió la mamá hace 20 años y no volvió a sonreír porque no quiso volver a sonreír.
todo depende también del apoyo que reciban. Hay personas que creen que salir del duelo se sale solo y es necesario buscar ayuda, sobre todo cuando los duelos son muy fuertes, duelos por la mamá, duelos por el esposo, la esposa son muy fuertes, duelo por los hijos, pues ni les cuento. Todos los duelos son difíciles, pero hay duelos de duelos y se requiere apoyo. Algunas personas de pronto solitas pueden salir, pero generalmente dolor compartido es dolor diluido. Es bueno compartir y pedir ayuda. Eh, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay personas y bueno, no sé si aquí hay psicólogas, pero yo he tenido que trabajar con algunas psicólogas que dicen, no, es que después del año se vuelve patológico, el duelo es patológico, y no es así. No es así. Todo tiene un tiempo y hay cosas, por ejemplo, salir de las cosas del ser querido, salir de la ropa. Hay personas que dicen, al mes ya debe salir. No, hay que darle tiempo al tiempo. La persona poco a poco va a ir tomando las decisiones y que las vaya haciendo según lo que le vaya dando paz, ¿sí? No quiere decir que por eso tengamos que esperar 5 o 7 años. Anteriormente incluso se decía que el duelo del esposo se salía en 5 años. Y en la casa de Bernarda Alba creo que es donde dice que la viuda duraba 5 años de luto con ventanas cerradas y las hijas con ella encerrada en la casa, porque tenía que ser 5 años en un duelo. Y hay veces que ya no se siente nada, pero hay que vestir de negro. Y otras veces se siente mucho, pero se viste de rojo. Entonces, no es el tiempo, es las decisiones que tú tomes en ese tiempo. Alguien comparte que no quiere sonar irrespetuosa con este comentario, pues yo he experimentado duelo por la muerte de mis animalitos, sobre todo por una que vivió casi 18 años. Estos son duelos invalidados, duelos que la sociedad no entiende. Incluso a veces la sociedad invalida el duelo de un bebé que se pierde en embarazo, porque como no lo vieron, entonces, pero ¿por qué vas a llorar? Finalmente tenías 2 meses de embarazo. Y la mamá sufre mucho y el papá también, porque había mucha ilusión. Entonces, así sean 2 meses, 3 meses. Y el duelo por mascotas es un duelo muy duro, es un duelo de un animalito que lo ha acompañado a uno tanto tiempo, que le ha brindado cariño, que ha sido la alegría de la casa. ¿Cómo no va a sentir uno dolor? Entonces son duelos invalidados, pero que a veces, y me perdonarán, pues es a veces un poquito ignorancia de lo que puede ser el dolor en una persona, ¿no? Bueno, ¿sigo? Alguien dice, el duelo por aceptación, al orar y aceptar la voluntad de Dios, puede sentir gozo en su alma por su descanso eterno. Y una pregunta, ¿nos podrás después compartir? Ay, no, perdón, esa no. ¿Qué quiere decir con déjale llegar en vez de déjalo ir? El déjalo, se los voy a explicar en todos los niveles y es hermoso. Yo creo que por eso, eso es lo que a mí más me ha llenado en este duelo. Y bueno, yo con mucho respeto hacia lo que pueden pensar otras personas, hay que tener en cuenta que como hay personas que al comenzar un duelo niegan a Dios porque pelearon con Dios y uno respeta al comienzo esa parte. Hay que respetarla. Y estoy segura de que poco a poco, a medida que vaya sanando su duelo, ya se reconcilia con Dios y es maravilloso. Ahora vamos a ver los niveles de los duelos, porque ahí es donde viene toda la explicación al dejar llegar, a toda esta parte de la aceptación, a lo que es el sufrimiento, etcétera. No sé si sigo, Rey. Hay dos comentarios que sí quisiera hacértelos, que dice una, nos han enseñado que si el morir es la voluntad de Dios y si uno llora por un tiempo o siente mucho dolor en su velorio, nos invitan a sentir culpa porque estamos yendo en contra de la voluntad o estamos irrespetando a Dios o estamos negando la muerte. Nos reprochan nuestro derecho a sentir el dolor. Ese es un comentario. Y el otro es, quisiera saber tu opinión cuando se guardan las cenizas de algún ser querido y casi viven con el consuelo de llevarlas a misa de que están ahí. ¿Y cómo explicar el duelo a alguien que no cree en Dios? Bueno, con respecto a las cenizas, yo, yo no lo haría. La verdad, hay personas que tienen las cenizas en sus casas
conozco una señora que murió el esposo, tiene las cenizas en su casa, pone las cenizas en el comedor cuando va a almorzar, a comer, duerme al lado de las cenizas, si se va de viaje se lleva las cenizas. No, es imposible sanar un duelo de esa manera, porque, a ver, ya se los voy a explicar ahorita en los niveles, pero eso es apegarse uno a lo físico y de lo físico ya no queda más que cenizas. Entonces, no hay posibilidad de sanar desde lo espiritual. Como les decía yo, el duelo no se sana hacia afuera, se sana hacia adentro. El camino del duelo es hacia adentro. Y las cenizas no me van a permitir porque a toda hora tengo que tenerlas al frente y se me vuelve para mí algo eh, que es terrible. Es como si yo no hubiera enterrado a mi hija, fue enterrada. Es como si yo no hubiera enterrado a mi hija, como si yo viviera con el cuerpo de ella acá y digo, no, Dios mío, ¿cómo puede uno vivir así? Para mí no, pero de todas maneras respeto quien hace eso, pero yo no estaría de acuerdo con eso porque uno no puede sanar el duelo, jamás puede sanarlo porque se está pegando uno a lo físico y el duelo se vive hacia adentro. El duelo es un camino totalmente espiritual. Y bueno, no sé, con respecto al comentario que hicieron, miren, a mí me llamó tanto la atención en alguna charla que estuve donde una señora decía que había trabajado con niños con desnutrición y una desnutrición muy avanzada y que ni siquiera le salían lágrimas a los niños. Era tal la desnutrición que no brotaban lágrimas de sus ojos. Y yo decía, qué grande es Dios por regalarnos a nosotros estas lágrimas para poder botar tanto dolor, para poder botar tanto sufrimiento. Y cómo así que a uno le dicen, y eso me decía alguien, ay, es que tu hija debe estar vagando por el limbo porque tú estás llorando. Imagínense que le digan esto a uno al mes de haber muerto. Yo me sentí morir en ese momento. Dije, Dios mío, ¿yo qué hago si yo no puedo dejar de llorar? ¿Y cómo hago para ir a buscar a mi hija al limbo para llevarla a donde tú quieres que yo la lleve? Es que se hace uno, es decir, fue terrible y mentiras. Uno puede llorar y debe llorar hasta que el cuerpo descanse y hasta que pueda uno sacar todo ese veneno, que es ese dolor que lleva adentro, porque si uno no lo saca, se enferma de otras cosas. El llanto lo hizo Dios para eso. Y cuando yo escuchaba esta historia de estos niños que no podían llorar, yo decía, gracias a Dios, a mí sí me salen lágrimas, todavía me salen lágrimas. Bueno, no sé, Hay más preguntas, pero si quieres las dejamos ya para la siguiente ronda. Gracias. sí, entonces, yo les decía que Elizabeth Kubler-Ross había hablado de unas etapas y luego empezaron a salir otros psicólogos, psiquiatras, neurólogos hablando de fases y de tareas. Como son tantos, yo solamente traigo aquí a William Worden, que es uno de los que más se habla. Y él divide estas tareas del duelo como en cinco grandes momentos. El primer momento es aceptar la realidad, el segundo, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, el tercero, adaptarse a un medio en el que fallecido está ausente, el cuarto, recolocarlo emocionalmente y el quinto, continuar viviendo. Se dice muy fácil, pero ¿cómo se hace todo esto? Entonces yo les vengo a comentar lo que yo he estudiado, lo que yo he trabajado y lo que he trabajado en mí misma también y que me ha funcionado de maravilla, gracias a Dios. Y se llaman los niveles del camino del duelo. Y los divido en tres. Así me los dividieron también en mi certificación. El primer nivel es sentir. Es sentir, el segundo es comprender y el tercero es trascender. ¿Pero qué significa? El nivel sentir es enfrentar el duelo. Acuérdense que yo les decía que el duelo tiene dos definiciones y una es el combate entre el dolor y el amor. Entonces tenemos que empezar por enfrentar el dolor. Enfrentar el dolor es enfrentar esa noche oscura del alma. ¿Y cómo podemos enfrentar el dolor? Primero que todo, hablando, expresando todo lo que yo estoy sintiendo. Por eso, como acompañantes, nosotros tenemos que tener una escucha activa con quien está llevando el dolor. Y como dolientes, tenemos que expresar cuantas veces sea necesario y de muchísimas maneras. Expresar sale de identificar primero que todo cuál es la emoción que estoy sintiendo, porque como es un tsunami de emociones, a veces ni sé qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, si tengo, por ejemplo, alguien que me acompañe, y si no,
hacerme yo a mí misma como ese análisis. Hoy estoy triste. ¿Por qué amanecí triste? Claro, hoy es domingo y los domingos yo iba a almorzar con mi esposo fuera de la ciudad. Por eso estoy triste. Al día siguiente, hoy me levanté triste. Claro, porque me acordé a través de esta canción que mi esposo me la cantaba. Entonces es como identificar, hoy estoy triste y estoy triste por esta razón. Hoy tengo ira y tengo ira porque no logro aceptar la pérdida de mi ser querido. Entonces es como identificar la emoción, poderla manifestar. Pero hay veces no encontramos personas cerca para manifestarla. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, a través de la escritura. Un ejercicio muy sanador, por ejemplo, es escribirle cartas a ese ser querido y expresarle todo lo que está sintiendo, lo que estoy sintiendo en este momento. Mira, hoy me levanté así, tengo esto, tengo mucha tristeza, pero también me da rabia que tú me hayas dejado, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Hacer esos ejercicios liberan, están sacando ustedes o está sacando el doliente de su corazón todos esos sentimientos que lo están martirizando en ese momento, ¿sí? La escritura es maravillosa y ojalá algunas personas dicen escribe y luego rasgas la hoja, la quemas, la botas. Yo lo hice de otra manera. Yo escribí y fui poniendo fechas. Hoy, tal día de marzo, me siento así, ta, 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 ta. Luego en abril, luego por allá en mayo y así. Después fui viendo, fui leyendo nuevamente y me di cuenta que sí estaba llevando, que había un proceso de sanación chiquitico, pero que lo estaba teniendo. Es bueno hacer eso también. A mí me funcionó, a mí me funcionó. Pero escribir es sanador, desde como quiera que sea, si se rompe la carta, no se rompe, si se hace un diario. Algo también muy bonito es que como uno muchas veces se queda en el momento de la muerte y solo recuerda el momento de la muerte y es como si mi ser amado no hubiera vivido sino esos 5 minutos en que murió, es recordar todas las anécdotas bonitas y llevar un diario de anécdotas, todos los días escribir una, por ejemplo. Eso ayuda mucho para recordar que no fue solamente el momento de la muerte, que hay miles y miles y miles de historias que puedo yo tener en cuenta para recordarlo con amor. Si no, hago de él un verdugo, o sea, que todo el tiempo que lo esté recordando me está causando dolor. Otra manera de expresar es a través del arte. Antecitos de empezar el webinar, alguna de las personas que está acá le decía que estaba pintando mandalas. Es tan bonito. Pintar mandalas es muy sanador y ayuda muchísimo. Pero también yo estudié, decía que yo había hecho un curso de arte terapia que me está funcionando cantidades cuando yo tengo que trabajar con personas en duelo porque a través de la arteterapia se sana muchísimo. Y dibujando, coloreando, las personas que tengan la posibilidad del teatro, de la danza, el arte en general es maravilloso. Además que el arte es una manifestación de la dimensión espiritual. Entonces vale la pena que si podemos votar a través del arte, que se puede trabajar, por ejemplo, cuando me preguntaban en un salón de clase, hagamos con el arte un ejercicio de sanación. Se pueden hacer muchos ejercicios con la escritura, con el arte. El ejercicio físico y especialmente cuando la ira está que nos calienta todo el cuerpo, el ejercicio para botar esa ira, para botar la tristeza también. El ejercicio ayuda a caminar. Hay veces ejercicios como de boxeo para dar puños, dar patadas y poder botar esa ira. Ojalá guiados, porque no sea que de pronto nos hagamos daño, pero el ejercicio físico ayuda y el ejercicio con la naturaleza también ayuda muchísimo. La naturaleza es sanadora 100%. Los rituales, hacer rituales, por ejemplo, cuando llegan fechas especiales, por decir algo, el Día de la Madre, que es tan duro, ¿por qué no reunirnos en familia y cada uno que lleve una tarjetica con dos cualidades de la mamá? Se comparte. ¿Por qué puse yo que mamá era amorosa, que mamá era generosa? Lo puse por esto, y porque era generosa por esto y esto. Tenemos una torta ahí, la partimos en nombre de la mamá y brindamos por la mamá. No se imaginan lo que sana ese ritual, lo que permite que en ese momento sea presente la figura de la mamá. Entonces, esas son maneras de expresar. También en este nivel está el amar.
amar y dejarme amar. Porque resulta que muchas veces yo no quiero que nadie me acompañe, yo me aíslo, no quiero que estés acá, no quiero, quisiera como que nadie me visitara. Y resulta que las personas que están a mi alrededor solamente me quieren expresar su cariño, tratando de ayudarme, de colaborarme con algo. Es dejarme amar y también amarme a mí misma, cuidándome. Si yo necesito ir al médico, voy al médico. Si veo que no puedo dormir, pues saber qué puedo hacer para poder dormir y que alguien me ayude en esto. De pronto alguien de los que está en mi casa me ofrece una agua aromática, pues un té, lo acepto, lo acepto. Es amar y dejarse amar, es no aislarse. Buscar ayuda, y aquí tengo yo una figurita de grupos de apoyo, porque para mí fue fundamental, pero buscar ayuda de alguien que me pueda acompañar, incluso hasta hacer una vuelta en un banco o lo que sea. Buscar ayuda es fundamental. Los grupos de apoyo ayudan muchísimo, porque como les digo, escuchar historias de otros me ayuda a entender que mi dolor me lo acompañan, los sentimientos son muy parecidos, pero otras veces hay dolores tan fuertes que incluso minimizo un poquito mi dolor frente al dolor de otros, y eso ayuda mucho. Y hablar proactivamente es no expresar reactivamente, sino cambiar a un lenguaje que me pueda ayudar a sentir un poquito de esperanza y de paz. Para este hablar proactivamente me gustaría invitar a alguien que esté en duelo para hacer un ejercicio chiquitico. No sé quién quisiera que levantara la mano. Alguien que esté en duelo. No sé si alguien levantó la mano. Yo, Marta. Ahí está Cristina. Bueno, a ver, Cristina, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Tú me vas a decir lo que tienes que hacer en el día, ¿sí? Pero empieza con la frase, tengo que, desde que te levantes, dime una lista de acciones que tienes que hacer. Tengo Eh, que, y vas diciendo, tengo que levantarme, tengo que ir a la ducha, tengo que peinarme, tengo que vestirme, tengo que prepararme el desayuno, tengo que estar pendiente de mis perritas, tengo que llevarles el pan a mis perritas, tengo que servirles el concentrado, tengo que abrirle al gato, tengo bueno, que... para ahí un momentico. Sí, Ahora me vas a decir lo mismo, la lista que tienes, las mismas cosas que me dijiste ahora, pero me las vas a decir no con tengo que, sino puedo, tal cosa. entonces puedo levantarme, puedo irme al baño y ducharme, puedo vestirme, arreglarme, eh, puedo prepararme el desayuno, puedo darles la comida a mis perritas, puedo abrirle a mi gato, puedo salir y puedo ir a hacer el curso, conectarme virtualmente para mi clase de piano, por ejemplo, ¿sí? Bueno, Cristina, ya nos dijiste esto. Fíjate que en una pusiste tengo que y en la otra puedo. ¿Hubo alguna sensación diferente cuando cambiaste al puedo? Sí, claro. Sí, 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 porque porque el tengo es que tengo que hacerlo. Lo otro es que puedo, o sea, hay la posibilidad, ¿ya? Es la posibilidad de poderlo hacer, mientras que lo otro es que tengo obligatoriamente que hacerlo. gracias. Gracias eso es hablar proactivamente, es tratar de cambiar la manera como yo hablo y como digo las cosas. Bueno, ahora hago otro pare para ver si alguien tiene algo que comentar o preguntar con respecto a este nivel. Ren, Ahí va algunas preguntas que se quedaron ahí pendientes y alguna decía, ¿cómo explicar el duelo a alguien que no cree en Dios? esto es muy difícil porque la verdad cuando se cree en Dios es mucho más fácil. ¿Cómo explicarle el duelo? No es que está en duelo la persona que no cree en Dios, solo que considera que si ya se murió, ahí terminó toda su vida. No hay esperanza. Cuando uno cree en Dios, hay esperanza. Cuando no, pues simplemente se le respeta. Si no cree en Dios, pues llegarle a uno a decir es que Dios sí existe, no está en el momento para escuchar. Entonces simplemente se le respeta, se le acompaña, se le escucha,
por ejemplo, expresa lo que sientes, tengo rabia, tengo tristeza, simplemente se le acompaña una escucha activa, quizás más adelante se le pueda hablar un poquito más sobre esa parte espiritual. Dimensión espiritual hay, lo que no hay es la creencia en Dios. Pero, por ejemplo, el arte, que es una de las manifestaciones espirituales, por ahí se puede trabajar también esta parte espiritual, ¿no? Pero si no, es simplemente como acompañarla desde la escucha y ayudarla, ¿no? Desde ahí. Alguien dice, ¿qué le dirías a un joven que ha perdido en un año a su abuela y a su madre y que está enojada con la vida? Con la vida siempre está, generalmente, y cuando son duelos fuertes, pues peor todavía, ¿no es cierto? ¿Qué le diría yo? Es empezar por acá, porque que exprese, que diga todo lo que quiera. Miren, esta primera parte es reactiva, es expresa todo lo que tú estés sintiendo y cómo lo estés sintiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de la escritura, del arte, del ejercicio, de los rituales? Es que la manera de expresarlo tenga como un caminito, es decir, que tenga como una posibilidad de expresarlo de tal forma que no se haga daño. Por ejemplo, si la ira, la forma de manejarla yo es dándole puños a la pared y haciéndome daño, pegando o peleando con todo el mundo, pues por acá lo puedo yo ir redireccionando, ¿cierto? Pero tiene que expresar, es lo primero que tiene que hacer. En la medida en que exprese y que vaya trabajando este amar, este buscar ayuda, este hablar proactivamente, ya podría ir pasando al siguiente nivel. Pero lo primero es eso, la rabia que da, la ira que da, el empeño que da, porque han perdido 2 personas, y a veces hasta 3 y ya les voy a contar una historia más, 3 personas, es muy fuerte y la mejor manera es dejarlo salir. A medida que salga, pues entonces la persona va sanando. Hay un comentario largo que dice, me parece que el tema de Dios en el duelo es muy importante, pero tenemos que tener una sana teología en este sentido. Cierto que Dios es todopoderoso, pero no es que Dios se los lleve o que sea la voluntad de Dios el sufrimiento o el dolor en el duelo. Yo siempre he pensado en el duelo, Dios mismo llora y sufre con quienes estamos sufriendo el duelo. Pienso que al menos en el cristianismo católico, este no es el Dios de Jesucristo. Aquí tenemos que entender el problema del mal en el mundo como un tema teológico. Y después alguien pregunta, bueno, alguien comparte también que otra manera de expresar es a través de la ciencia de la yoga y de la respiración consciente. Alguien dice, ¿es posible realizar esos rituales y no llorar? Todo da para llorar, todo esto da para llorar. Hacer los rituales es que uno llora. Es que, por ejemplo, el primer ritual que uno hace es el ritual ya de defunción y el de la Eucaristía que generalmente se hace, la misa, y el entierro o la cremación. Y lógicamente desde ahí estos rituales ya nos dicen que nos invitan al llanto. Pero hay otros rituales que, que de pronto se dan en otros momentos, como lo que yo les decía, el Día de la Madre, para Navidad, para otras fechas, que a veces, miren, pasa lo siguiente, por ejemplo, para Navidad. Yo no quiero que llegue Navidad, Navidad para mí va a ser terrible, Navidad es tanta la expectativa que hay de una Navidad tan terrible que llega Navidad, se hace el ritual y no se llora, ¿sí? Porque hay una expectativa tan grande que llega el día y ya, ¡prum! Pasó. ¿A qué horas pasó? Ni me di cuenta a qué horas. Eso pasa. Pero los rituales generalmente es que los rituales nos conectan espiritualmente con nuestros seres amados, nos conectan espiritualmente y nos permiten expresar todo lo que estamos sintiendo. Pues es un momento especial. Puede que uno no llore, puede que sí, pero si me salen las lágrimas, yo lloro. Y bueno, con respecto al comentario que había sobre Dios, sí es cierto, hay personas que creen que la muerte es un castigo, ¿sí? Y no entienden que la muerte es lo más claro que nosotros, lo más seguro que nosotros tenemos. Entonces, creen que la muerte es un castigo y que Dios me castigó porque fulanito murió en un accidente, que es difícil a veces trabajar con personas que consideran que Dios ha castigado, que, que sí, que si esta persona
Además, otra cosa que decimos nosotros, si era tan buena, ¿por qué se fue? ¿Por qué no se fue la hija del vecino que es así todas las noches se la pasa parrandeando? Porque a ella nunca le pasa nada. Y terminamos matando medio mundo porque no aceptamos que nuestro ser querido se haya ido. Pero es difícil, la parte religiosa aquí es muy difícil, pero se respeta en un primer momento lo que puedan estar sintiendo y luego poco a poco uno va llevándolos a, a que muchas veces se reconcilien con Dios, ¿no? Re- Jesús levantó la mano, no sé si quiera prender su micrófono y expresar. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como dice Marta Ahumada, sí es muy indispensable tener en cuenta que el llorar es como una necesidad y es reconfortable en este momento de duelo que el llorar, pues tienes que satisfacer tu duelo de acuerdo a una necesidad de llorar. Por ejemplo, la necesidad de llorar es igual como poder sentir sueño, sentir hambre, sentir hacer del baño, sentir, o cualquier otra necesidad, pero es muy básico, yo pienso que en el duelo llorar, ¿verdad? Porque si no llora una persona, pues a lo largo del duelo puede ser más contradictorio porque se le puede, ¿cómo dice la palabra? Acumular más que a veces un duelo que no se trabaja o no una necesidad no bien trabajada en su tiempo puede ser contradictoria a sí mismo. Yo pienso que llorar es normal y es lo más básico en el duelo, sacarlo desde adentro. Es como el típico película de Shrek, ¿verdad? Más vale afuera que adentro, porque adentro, cuando se reprime una necesidad, ¿sí? Duele mucho. Yo siempre pongo el ejemplo, a veces que, a veces que me preguntan sobre algo del duelo, en este caso, por ejemplo, cuando necesitamos ir al baño. Imagínense que en este caso, voy a escuchar así una parte de nuestro cuerpo, ¿no? El ano necesita desalojar un desecho que ya no necesita el cuerpo, que es el excremento de nuestro cuerpo, de la comida que hemos adquirido por el proceso fisiológico que necesita nuestro cuerpo para fortalecer nuestras necesidades o actividades en el día. En este caso, bueno, es una analogía muy drástica puede ser, pero también nuestros ojos. ¿Qué necesidad o qué función tienen nuestros ojos con esto que también necesita desechar? Una necesidad interior de dolor en nuestro interior por la pérdida de alguien cercano en nuestra vida, las lágrimas. Y eso es de decir, no me quites mi duelo porque es mío, necesito llorar. Y yo pienso que una necesidad para poder sacarla de la mejor manera es llorar. Ok, muchas gracias. Había otra mano levantada. Yo quería comentarte algo también y Sí, comentarles a todos. Tenemos que tener en cuenta que todos los duelos se viven de manera distinta. Mis duelos que yo les contaba, todos los viví de manera diferente. Pero además, si en una familia hay 15 hijos y se muere la mamá, cada hijo expresa su duelo de manera distinta y es tan respetable una como la otra. Entonces, algunos van a llorar más, otros no lloran, otros de pronto se van a reír porque, no sé, se ponen nerviosos y la risa está ahí, otros son más tranquilos, pero todo es respetable. Nosotros no podemos juzgar a unos o a otros porque sí lloraron o porque no lloraron. Simplemente se respeta como se vive el duelo. ¿Alguien había levantado la mano? sí, pero salió ya. Había una pregunta. Conforme a pérdidas donde no hay muerte, ¿cómo se vive este primer paso? Por ejemplo, suponiendo que una persona perdió su casa, le quitaron su casa, se siente muy mal, pues entonces también expresa
todo lo que tú estás sintiendo, yo la acompaño como acompañante de un duelo así, tengo que permitirle que exprese. Y si yo soy la que ha perdido la casa, pues expreso de alguna manera también todo ese malestar que tengo. Expresar ayuda para que saquemos de dentro ese malestar que tenemos. Es lo mismo. Ahora, de pronto buscar ayuda, de pronto tal vez no se sigan todas estas tareitas, pero buscar una ayuda de tal manera que puedan decirme, a ver qué puedo hacer de ahora en adelante, dónde voy a vivir, etcétera, ¿no? Pero en general, ahora, como les digo, yo me estoy aquí orientando solamente desde la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero hay algunas de estas que se pueden trabajar con otro tipo. Han pasado 2 años de perder a mi mamá y sigo llorando de vez en cuando. ¿Es normal? Hace 3 años y medio yo todavía lloro. Entonces es más que normal. Lógico, yo recuerdo algo y una canción o de pronto alguien me dice, ay, ¿te acuerdas cuando ella tal cosa? Y se me derraman las lágrimas. Es lógico, es lógico. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no es lo mismo que hace 3 años. Hace 3 años me decían algo así, yo lloraba todo el día. Ahora me dicen algo y yo lloro 2 minuticos y ya, me pasa, ¿sí? Entonces eso va pasando. Miren, mi mamá perdió a mi hermana mayor 18 años antes de que yo naciera. Mi mamá murió muy viejita, de 100 años. Antes de morir, le pregunté yo a ella algún día, mami, tuvo que haber sido muy dura la muerte de la niña. Y mi mamá me dijo, mi amor, ni me lo recuerdes porque yo creí que me iba a volver loca. Mi mamá ya iba a cumplir 100 años. O sea que había dolor todavía en su corazón. Ya no lloraba, pero había dolor. Entonces, es eso, es eso. Hay que, es un dolor que queda ahí, ¿no? Ahora, que tenemos que tratar de que el amor, como mi mamá lo hizo, que yo creo que sí, el amor hizo rendir al dolor. Voy a pasar, voy a seguir, sí, Sí, bueno. y Angélica Segoviano quería preguntar algo. Gracias. Te estaba escuchando, Marta, y me recordó mucho un momento de mi vida cuando muere uno de mis hermanos y esta cultura machista en la que vivimos. Toda la gente le decía, no llores, no llores porque los niños no lloran. Y lo hicieron que se tragaba sus lágrimas. Entonces yo lo abracé y lloré y me miraba y me decía, ¿y tú por qué sí puedes llorar la muerte, no? ¿Tú por qué sí puedes decir lo que sientes? Y yo que soy niño, que soy hombre, no puedo. Y entonces fue creciendo así, ¿eh? Terminó sus 12 años, 15, 16, y cuando me veía y había alguna muerte, me decía, no debo llorar, ¿verdad? No debo llorar. Mira, tenía aquí colapsado hasta su cuello, se le ve bien diferente. Yo veo mi cuello, veo lo que yo sí expresé, lloré, y él no. Entonces digo, ¿qué daño tan fuerte hace también la cultura, ¿no? De que los hombres no deben de llorar. Hasta el día de hoy es un hombre casado, tiene sus hijos, y cuando hay un momento de duelo, hay un momento, él de una vez se contrae, se retrae, y le dice lo mismo a sus hijos. Le digo, no, déjalo que llore la muerte de su abuelita, pero es como ir en contracorriente, ¿no? Y entonces las mujeres nos tildan de, ¡ay, qué llorona! ¡Ay, eres una viejita! ¡Ay, no chilles! Solo las niñas lloran, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hacer un camino también? Yo quiero ayudarle, y con todas estas luces que nos estás dando, digo, pues ahora ya tengo como otras herramientas para yo aplicarla a mi vida, ¿no? Permitírmelo. Y me dio mucha alegría No lo una oí. vez. Y ahora vengo y sigue. Están en, Y, y me da mucha alegría saber que Jesús lloró. Eso a mí me dio mucha alegría y se lo dije. Mira, Jesús lloró por sus amigos, seguro que él lloró por su mamá, seguro que él lloró por... Y ya le empecé a decir muchas cosas y él empezó así como a sanar. Digo, necesitamos tener otra imagen de Dios, que es tan humano como nosotros y que siente, creo yo, ¿no? Y me da mucha luz y me sana mucho lo que tú estás diciendo, el permitirnos llorar. Gracias. Sí, y la verdad, sí, eso es una de las figuras que uno generalmente pone cuando la gente dice que no se debe llorar. Decimos, pero si Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, lloró. Entonces, a ver, si lloró el Hijo de Dios, ¿por qué no podemos llorar nosotros?
niveles y no quiero que de pronto se me vaya el tiempo y son los dos niveles más importantes. Sí, Bueno, o seguimos, no, Marta. los más importantes. Este es supremamente importante, pero para seguir el camino de sanación. Entonces, bueno, esta última diapositiva, si te duele, conviértelo en ejercicio, en pintura, en libros, en danza, en abrazos, en llanto, pero jamás permitas que el dolor se quede adentro, para que Angélica también le puedas compartir a tu hermano esta frase. Sí, gracias. Vamos con el otro nivel. El otro nivel es el de comprender. En el anterior era enfrentar el duelo. Este es tomar conciencia del dolor que siento y del papel del ego. Esto es fundamental. Tomar conciencia del dolor es sentir que lo que yo de verdad tengo en este momento es dolor y no sufrimiento. Porque pasa que muchas veces se nos vienen solo pensamientos acá y yo no puedo salir de esto es imposible. Entonces, a la parte creo que derecha de sus pantallas también pueden ver dos lobitos. Hay un cuento cherokee que de pronto lo conocen todas, pero que yo lo adapto un poquito más al duelo, ¿no? Es el abuelo que le dice al nieto, le dice, mi amor, en el interior del hombre o del ser humano en duelo habitan dos lobos. Uno dice, yo no puedo salir de este dolor, esto es imposible, para mí la vida se ha acabado, yo no quiero, ya la vida no tiene sentido, yo no quiero vivir más, no quiero que nadie me acompañe, yo no quiero que nadie esté conmigo, déjenme solo, quiero seguir viviendo mi dolor hasta el día que me muera. Y el otro lobito, que es el que dice, yo tengo fe en la vida, yo le encuentro sentido a mi vida y por eso voy a luchar. Mi ser amado no es mi verdugo, es por el contrario un ser que me está enseñando cada día a ser mejor. Yo puedo salir adelante de todo este dolor y puedo construir una vida diferente. Abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana? Mi amor, el que tú alimentes. Y esto para contarles a ustedes que si yo alimento mi sufrimiento, nunca voy a salir de ahí. Mientras que si yo soy consciente de que tengo dolor, pero que el sufrimiento, todos esos pensamientos que me hacen resistirme a la realidad, los dejo de lado y digo, no, nada de eso, tengo que aceptar la realidad, ese sufrimiento, si lo dejo de lado, logro salir adelante. Ese es el lobo que me tiene que ayudar a mí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero es resignificar. Y yo quiero contarles acá que a los 9 días de la muerte de mi hija, mandé celebrar una Eucaristía. Y en la Eucaristía el padre dijo, hoy lloramos por la Pascua y Resurrección de Natalia. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí en ese momento, que el padre no hubiera dicho por la muerte, sino por la Pascua. Y empecé a encontrarle tal sentido a la palabra Pascua que a mí, Pascua es alegría, nosotros no decimos felices Pascuas, y el padre cuando dijo eso me cambió a mí como ese chip de dolor y de sufrimiento, empezó a cambiarme, porque lógicamente quedé ahí metida por un tiempo sufriendo, pero me empezó a cambiar y dije, es Pascua. Y de ahí en adelante yo mandé decir misas por mi hija. Cada mes, a pesar de pandemia, yo llamaba al padre y le decía una misa por ella, pero por la Pascua y Resurrección. No porque lleva 2 meses de fallecida, 3 meses de fallecida, sino por su Pascua y Resurrección. Cobró un sentido para mí muy importante y hoy en día yo celebro con más amor la Pascua de Resurrección que la Pascua de Navidad. Tiene más sentido para mí. Las dos son muy importantes, son muy lindas, pero tiene más sentido para mí la Pascua de Resurrección. Entonces, resignificar fue cambiar el significado de tantos términos. Por ejemplo, homenaje. Homenaje no es esa fiesta, esa parafernalia que tengo yo que hacer para decirle voy a rendir un homenaje a mi hija, no. Era decirle por las mañanas, hoy me voy a levantar y me voy a levantar con ganas temprano, que me costaba, pero eso lo hago por ti, en honor a ti. Eso era un homenaje ya para mi hija, era resignificar la palabra homenaje. Pérdida, no perdí. Al comienzo sí era pérdida, pero ahora siento que he ganado, porque he ganado muchísimo en aprendizaje, he ganado muchísimo en mi parte espiritual, en crecimiento espiritual. Entonces no ha sido pérdida, ha sido ganancia. Y ya he podido hacer un inventario de cosas que he logrado
conseguir a través del duelo. Déjalo ir. Entonces aquí viene. ¿Cómo así que déjalo ir? Ya se fue. Es que ya se fue. Ahora tengo que dejarlo llegar a mi corazón espiritual. Y en este sentido cobra un especial sentido también, pues, la Pascua, la Navidad, porque yo la primera Navidad lo que hice fue como un ritual de dejar llegar a mi hija al corazón, de dejarla llegar a mi corazón espiritual, de que naciera ahora en mi corazón espiritual. Entonces, no es déjalo ir, es déjalo llegar. Si nosotros logramos resignificar los términos que utilizamos y tenemos un lenguaje proactivo, seguro que es mucho más llevadero esto. Y finalmente, no solamente llevadero, finalmente es que podemos agradecer por cosas que en la vida nos imaginamos que íbamos a agradecer. Cuando yo resignifico, entonces estoy lista para aceptar, porque aceptar no es resignarse. Resignarse es someterse. Aceptar es rendirse ante el amor. Es decir, puede más el amor que el dolor. Es rendirme ante algo que pasó, una realidad, pero que la voy a asumir con amor. No es resignarse. Las personas que se resignan son personas que hacen uso del sufrimiento y que se convierten en víctimas. Toda la vida están como víctimas porque simplemente se resignaron. Claro, pero fue que murió. Claro, porque ya no se podía hacer más. Claro, porque no. Yo acepto, pero dignificando ese momento maravilloso que fue el del encuentro de mi ser amado con Dios. Entonces, aceptar significa eso, rendirme ante el amor. Y entonces ya puedo sanar culpas. Miren, la culpa muchas veces también, por ejemplo, ese, ay, si yo hubiera estado ahí, si yo la hubiera llevado al médico, si yo le hubiera dado tal medicina o no se la hubiera dado. A ver, en el momento en que se le dio esa medicina o se llevó al médico o no se llevó, mi nivel de conciencia era ese, hice lo que pude con ese nivel de conciencia. Hoy como miro los toros desde otro punto de vista, mi nivel de conciencia es distinto. Y hoy me dice, hubiera podido hacer otras cosas. Entonces no las hice porque actué con un nivel de conciencia que tenía ahí. Entonces, si ya me doy cuenta y comprendo esto, puedo sanar esas culpas, puedo sanar rabias que tengo contra médicos, contra, bueno, no sé cuántas cosas en la vida que me hicieron sentir mal en un momento determinado. Y si yo logro sanar, entonces ya me puedo adaptar a la nueva vida y hacer los cambios que la nueva vida me está pidiendo. No son decisiones radicales, no es, y ahora me voy para otro país, me cambio de casa o no sé. No, es simplemente dentro de mi propia casa qué cambios puedo hacer para adaptarme a la nueva vida, dentro de mi nueva vida. Yo nunca hacía vueltas bancarias porque las hacía mi esposo, pues ahora tengo que hacerlas, tengo que hacer ese rol porque lo que quedó vacío fue el rol. Si ahí está el carro que manejaba mi esposo o alguien de la familia que murió, ahí está el carro parqueado, pero nadie lo puede manejar porque yo no manejo, pues aprendo a manejar y me adapto a la nueva vida para poder manejar ese carro. Que mi esposa era la que cuidaba las matas y yo no sé cómo, pues aprendo a cuidar matas. Eso es adaptarse a la nueva vida y si no puedo, pues entonces las regalo, miro a ver quién las quiere, pero me voy adaptando a la nueva vida. Cuando ya me puedo adaptar a la nueva vida y puedo hacer todo esto que está acá, mi corazón está listo para reubicar a mi ser amado. Un nacimiento espiritual. Estoy lista y entonces el ego, ahí queda un poquito, es decir, bajo el ego, porque entonces me doy cuenta que yo no soy la que tiene el control de todo. Yo no podía controlar las cosas, yo no tenía la culpa de nada. Ahí es donde el papel del ego queda como relegado a, a un segundo plano. Quiero traer aquí a un personaje maravilloso que es referente de este nivel, que tal vez muchos conocen, Víctor Frankl. Víctor Frankl salió, pues estuvo en la Segunda Guerra Mundial en cautiverio, en Auschwitz, vivió todos los horrores de ese campo de concentración. Además, ahí se entera que su esposa muere, su esposa estaba embarazada, que mueren sus padres también. Y él, pues, como puede, en papelitos o en cositas que iba encontrando, escribe sus ideas y tiene como una idea de que él puede salir
de ese horror tan espantoso que es Auschwitz y poderle contar al mundo que se puede salir adelante en medio de las dificultades más terribles. Yo les recomiendo que se lean El hombre en busca de sentido si es que no han oído hablar de Viktor Frankl, pero ese libro es maravilloso. El hombre en busca de sentido ayuda muchísimo en duelos y en cualquier momento de la vida. Al final del libro, él trabaja la logoterapia, que es como la terapia que él dice que se puede hacer con personas que no le encuentran sentido a su vida. Pero yo solamente quise extraer estas 3 frasecitas, estas 3 reflexiones de él, que son muy importantes. Dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, que un duelo es que no podemos cambiarlo, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y miren el desafío de él. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, la elección del lobo que quiero que viva dentro de mí, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Y finalmente dice, el que tiene un para qué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y ese para qué es el sentido de vida. Él todo lo enfoca desde el sentido de vida. Si yo tengo un sentido de vida, salgo adelante y soporto cualquier cómo. Con Víctor Frank termino este segundo nivel y me queda faltando uno. No sé si hay alguna pregunta, Re, o pasamos al tercero y luego dejamos al final para las preguntas que... Pasamos, Marta, si quieres. Entonces, el siguiente nivel es el trascender. Miren, muchas personas se quedan en el anterior. Dicen, no, ya me adapté a la nueva vida, ya. Pare de contar, listo. Pero quienes logren llegar al trascender, realmente le hacen el homenaje a su ser querido más hermoso de la vida, que es darle paso al amor y dejarse reconstruir por Dios. Y aquí nombro a Dios como el centro más especial, porque aquí ya estoy dispuesta a reconciliarme con Él. Entonces, este nivel trascender tiene que ver con el crecer desde un desarrollo personal, pero también desde un desarrollo espiritual. Si yo ya he logrado pasar por este nivel del comprender, el nivel del crecer me va a permitir a mí aprender cosas que me pueden ayudar incluso para trabajar con otras personas, para prestar mi servicio en otras partes, me ayuda también el crecer profesionalmente. Y a veces digo yo hubiera querido en la vida haber estudiado psicología, pues ahora lo voy a hacer en honor a mi ser querido. Entonces hay un crecimiento en ese sentido, tanto de desarrollo personal como de desarrollo espiritual. Creer, entonces ya me reconcilio con Dios y entonces ya mis creencias vuelven a ser firmes, mis creencias vuelven a tener un piso maravilloso y ya me puedo responder 3 preguntas. Yo ahí les puse un número 3, porque a mí me pasó. Me puedo responder 3 preguntas desde mi fe, que son, ¿dónde está mi ser querido? ¿Con quién está? ¿Y cómo está? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y cómo está? Si yo me respondo estas 3 preguntas, quedan prácticamente respondidas las preguntas que me hacía al comienzo con tantos porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahorita ya me respondo esto y ya quedo tranquila. Porque cuando estaba mi ser querido acá, si salía a la esquina y no llegaba rápido, yo decía, pero ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Pero cómo está? Era una incertidumbre. Ahora tengo la certeza más grande de dónde está, cómo está y con quién está. Y entonces, si yo ya reafirmo mis creencias, puedo pasar a este nivel maravilloso que es el nivel servir. Y yo aquí quiero hacer uso de una historia maravillosa. Acuérdense que yo les dije que les iba a contar algunas ficticias, como la del lobo y la del niño. Pero aquí está la historia de este ser humano maravilloso que es Facundo Cabral, que cantautor argentino, que vivió una vida bastante difícil desde chiquito, pero que ya grande, pues él logra conformar su familia con su esposa y con su hija, y tristemente ellas mueren en un accidente aéreo. Sor Teresa de Calcuta, que era tan amiga de él, lo llama y le dice, a caramba, ahora sí que estás en un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Resulta que cuando muere el ser querido, uno siente que uno lo quiere mucho más, pero mucho más, y que se sale del corazón ese amor.
Y no es eso, es que ahí somos conscientes de cuánto los amamos. En ese momento es cuando somos conscientes de cuánto los amamos. Y Sor Teresa le dice, ¿dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Y dice él que se lo llevó para Calcuta a lavar leprosos y que ahí fue donde él encontró como su sanación. Para mí, la frase más bonita de lo que significa servir la encontré ahí, y es poner el amor donde haga falta. Si logramos llegar hasta acá, maravilloso. ¿Cuántas personas hay que después de un duelo ayudan en fundaciones, ayudan en dando una muda de ropa todos los años para niños que están en la calle, ayudan con un almuerzo especial un día en el año a alguna fundación, no sé, pero ponen el amor donde haga falta y lo hacen en honor a sus seres queridos. ¿Qué mejor manera que honrar a sus seres queridos? Y aquí fue donde yo encontré esa misión que Dios me ponía, al poder, yo pongo el amor desde, desde mis posibilidades en esa atención a las personas que están en duelo, poner el amor donde haga falta. Bueno, y me devuelvo un momentico porque me faltan entonces esto. Si yo ya he logrado llegar al servir, entonces ya puedo inventariar, que era lo que yo les decía, todas esas ganancias que he tenido en mi duelo. ¿Qué personas nuevas han llegado a mi vida? ¿Qué aprendizajes he tenido? ¿De qué he podido salir? Y cuando yo logro inventariar, digo, Dios, gracias. Te agradezco por tanta riqueza en mi vida. Y me he dejado reconstruir por él. Y aquí les quiero yo comentar ya la última historia en este agradecer de una mujer bogotana que se llama Evelyn Gubert. Y les cuento rápido la historia. Ella cuando tenía 17 años quedó embarazada y eso pues la hicieron casar sus papás porque iba a tener su hijo. Y con la tristeza es que cuando nace el bebé muere a las 6 horas de nacido. Bueno, ella siguió estudiando, dijo, pues ya pasó esto, voy a estudiar y me voy a preparar y ya ahí voy a tener a mi familia. Más o menos a los 8 años de todo este suceso, quedó embarazada de nuevo y tuvo un muchacho que está aquí en la siguiente foto con ella. Y cuando ese muchacho tenía como unos 6, 7 años, tuvo la niña que está ahí. Cuando la niña tenía 13 años, casi como está en la foto, la niña llegó con un dolor de estómago muy fuerte a su casa un viernes y ella la lleva al médico a una clínica de aquí de Bogotá y el médico la atiende y dice es una gastritis. Bueno, se la lleva para su casa, el sábado está muy mal, el domingo por la mañana nuevamente la lleva al médico, está el mismo médico y le dice, no, es una gastritis fuerte, pero no es más. La mamá se la lleva nuevamente para su casa, pero la niña sigue muy mal. Y ya hacia el mediodía dice, la vuelvo a llevar porque esto no es normal. Y la atiende otro médico y el otro médico dice, el grado de diabetes de esta niña es terrible. Esta niña está muy mal y tengo que inmediatamente ponerla en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos. Se la lleva para la unidad de cuidados intensivos y tristemente la niña en ese momento prácticamente que queda como con una vida vegetal. No volvió a despertar. A los 2 días murió. El dolor para Evelyn Gubert fue terrible y ella empieza una demanda contra el médico que dio ese diagnóstico mal. Estando en esa demanda murió el papá y una hermana de ella. Y como a los 9 meses le dicen que su hijo, que está acá, tiene cáncer en el cerebro. Empieza toda la batalla por lo de su hijo y está con la demanda también, que se la deja ya, la abandona, la deja en manos de los abogados y sigue con su hijo. Tristemente el muchacho muere al año de ese diagnóstico. Perdió sus 3 hijos y se sintió ella enloquecer. Dijo, ¿qué voy a hacer ahora? No sé qué voy a hacer ahora. Y empieza ella a trabajarse, ya después de que tiene como un espacio ya como para pensar, y dice, voy a resignificar. Ella no dice resignificar, ese término lo utilizo yo, pero ella dice, voy a pensar al revés. Y empieza a utilizar las palabras y dice, ya no quiero que la gente me diga esto y yo voy a transformar en esto otro. Por decirles algo, no quiero que la gente me diga, déjelo ir, sino que ahora lo dejo llegar. Entonces empieza a crear como una filosofía para un momento duro de duelo, que es pensar al revés. Hoy en día, ese es un método que ella utiliza y lo lleva a todas sus conferencias, charlas, donde hay personas en duelo, y se llama la conferencia como tal Superando lo Insuperable.
Y en el libro Seres de Paso, que lo consiguen ustedes en Amazon por si también lo quieren leer, pueden encontrar la historia de ella, una historia maravillosa de una mujer que se paró después de todos estos duelos tan difíciles de vivir y que hoy en día, dice ella, asegura ser feliz, que llora, pero que es feliz. Con la historia de Evelyn Goubert termino yo esta exposición y ahora sí escucho si queda tiempo para alguna. No sé si hay alguna pregunta. Nos quedan como 10 minuticos, ¿verdad? ¿O algún comentario? Había ahí un comentario que dice, cuando no se llora se puede sacar el dolor, la tristeza de otra manera, con terapia de masaje, logoterapia, entre otros. Algo que tú también habías compartido. Solamente están agradeciendo que ha sido sanador el encuentro. Muchas gracias. Bueno, y nos dejaste calladas con esta última experiencia que fue muy fuerte. Sobre todo imaginamos el que la señora que lo vivió ha de haber quedado impactada, ¿no? Pero con un final muy bonito y es que ella puede asegurar que hoy es feliz. Marta, solamente cuál es el libro que escribió Evelyn. Se llama Seres de Paso y lo encuentran en Amazon. Hay una pregunta aquí que dice, ¿hay manera de vivir los duelos en solitario? Pues, yo pienso que si se lleva a cabo como estas tareitas, yo lo tuve que vivir casi que en solitario, bueno, entre comillas en solitario, porque estábamos en pandemia y porque no tenía yo como una persona físicamente cerca. Virtualmente sí tuve los grupos de apoyo, pero muchas cosas fueron en solitario, pero todo depende de uno, todo depende y yo tenía como esta orientación de estos niveles, de estas tareas, de ir consultando continuamente con quienes me estaban enseñando. Entonces fue entre solitaria y entre acompañada virtualmente. ¿Cómo explicar déjalo llegar? Es cambiar el término déjalo ir, porque hay personas que le dicen a uno déjelo ir y déjelo ir es fuera de haberlo ya, haber perdido a la persona físicamente y ahora que le digan a uno déjalo ir, más todavía, dice uno, pero ¿por qué? ¿Qué más? Si ya se fue, si ya se fue, ya no, es que le digan a uno déjalo ir, no, ya se fue, ahora es dejémoslo llegar, ¿sí? No podría yo decirlo de otra manera, es cambiar eso, porque es que a mí me molestaba cuando me decían no llores y déjalo ir, a ver, yo tengo que llorar, pero ahora siento que la dejé llegar a mi corazón y desde ahí vivo desde otra manera este duelo. Es más, yo les puedo decir, para mí, les decía al comienzo, mi hija es mi maestra espiritual, porque al dejarla llegar es mucho lo que me ha enseñado a través de este duelo. Hay un comentario que dice aquí que la hace sentirse más confiada que el duelo que está experimentado va por el camino indicado, ya que perdió a su marido y a mi hermano en 2 años y el duelo ha sido muy difícil, pero he estado intentando escuchar al lobo sanador. Te agradecen, Marta, por todo el compartir enriquecedor que nos has dado, por tu experiencia y sabiduría, por todo. Muchas gracias por compartir este camino y la posibilidad que abres. Hay una persona que dice que tiene una alumna que perdió a su hija y me encanta poder contactarla contigo. No entiendo bien esto de dejarlo entrar, es agradecer desde el corazón. Yo quiero decirle algo a Marta Sí, adelante. sobre lo que ha expuesto. Agradecerle primero y
he tomado mucha nota porque yo acompaño mucho en los entierros. Soy religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y desde la parroquia a veces me piden que supla al sacerdote o al diácono para rezar en los entierros. Y fue todo un tiempo de formación también el enfrentar, porque es enfrentar una situación difícil. Y la verdad que cada vez que me toca o me llama, digo, ay Dios mío, ponte en mi corazón y en mis labios, porque es muy difícil hablar en un momento de dolor así, ¿no? Después de leer un salmo o la palabra del día o una lectura que yo prepare, hacer un comentario es muy difícil, es decir, como, entre comillas, predicar, ¿no? Algo. ¿Quién soy yo para hablar ante semejante dolor de una pérdida, ¿no? Pero esto que tú has expuesto me ha dado muchas luces. De acá voy a sacar y ya estoy maquinando en mi cabeza un montón de palabras que las tengo que conjugar y un poco armar para poder transmitir, no desde lo que yo creo que debo decir, sino desde el dolor del otro, ¿no? Que tampoco es tan fácil captar desde ahí, expresar y decir, ¿no? Te agradezco inmensamente porque me has transmitido muchas luces y creo que es obra del Señor. Muchísimas gracias. Gracias. Y decirles también que hay, aquí alguien me preguntaba que cómo hacer cuando las personas, cuando no hay respuestas para las preguntas, ¿dónde está, cómo está y con quién está? Es que a estas preguntas solamente hay respuestas desde la fe. Es que si no tengo fe, si es una persona que no cree en Dios, pues no va a poder encontrarse esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Yo sí, para mí eso fue muy sanador. Bueno, alguien está preguntando si se puede compartir este webinar en el canal nuestro de YouTube, que es Educater STJ. Ahí aparecerá en unos 2 días esta exposición, ¿sí? Bueno, Marta, pues solamente son agradecimientos. Ya te pasaré el chat y agradecerte muchísimo esta experiencia que nos has compartido desde el corazón y que se ve que has vivido un proceso realmente sanador y que tu hija sigue viva en tu corazón. Agradezco muchísimo, les agradezco a todas también y a todos su presencia y pues seguimos adelante. Un aplauso para ti de manera virtual. Te agradecemos desde el corazón todo lo compartido. Gracias, Luces Marta. recibidas. Muchas Gracias. gracias a todos, porque realmente hablar de la muerte para mí es un tema que se ha vuelto cotidiano y bonito, pero sé que no es para todo el mundo, pero ojalá a partir de hoy sí, a partir de hoy sí. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias. Testimonio. Gracias. Buenas noches.